bienvenidos a mi canal. Finalmente les traigo un video que me estuvieron pidiendo durante mucho tiempo. La historia de Garrett, un vampiro nómada que al final cambia radicalmente y se une al clan de Nally. Antes de empezar con el video les quiero comentar algo muy importante. Las películas de Crepúsculo están basadas en libros, y en esos libros podemos encontrar muchísimas cosas interesantes y más que nada la historia de ciertos personajes que no se muestran en pantalla. Y es por eso que tengo una lista de reproducción completa con un montón de videos. Creo que son más de 70 videos de Crepúsculo, así que les dejo el link en la descripción por si quieren ver más de este contenido. Recuerden que también hablo sobre otras series y películas, así que se pueden meter al canal y buscar el video de tu interés. Ahora sí, empecemos. Muchos de ustedes tienen intriga en saber cómo empezó su historia. Nació en el siglo XVIII durante la Revolución Americana en Nueva Inglaterra. Años después, Garrett se transformó durante la Guerra de Independencia de Norteamérica. Había desarrollado un nuevo interés, como un impetuoso patriota que luchaba gustoso por el derecho de las colonias a autogobernarse. Fue un verdadero creyente del sueño americano. Su transformación sucedió por accidente tras una batalla. El enorme número de muertos por la guerra dio a los vampiros locales la oportunidad de darse un festín con frecuencia. Y antes de seguir contándoles la historia, llegó el momento de mierda, como dice el youtuber, te lo resumo así nomás, de decirles que me pueden encontrar en otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Me ayudarían un montón si también me siguen ahí para llegar a más gente. Como les estaba diciendo, en ese momento en la guerra, Garrett estaba con un grupo aislado de 10 soldados, cuando un vampiro aparece y los atacó, dejándolo inconsciente al comienzo del ataque. El vampiro, después de drenar a los otros 9 soldados, estaba lo suficientemente saciado y no bebió mucha sangre de Garrett. El vampiro pensó que Garrett estaba muerto y se fue. Nunca fue su intención crear un vampiro. Nunca se supo la identidad de este hombre, pero a los 3 días Garrett se despertó y la transformación se había completado. Luego de esto intentó investigar qué le había pasado, y gracias a esto se volvió muy curioso, una característica de su personalidad que se volvió permanente. Algún tiempo después de su transformación conoció a Carlyle Cullen. Aunque no consume sangre animal, se encuentra entre los amigos más cercanos de Carlyle y respeta su estilo de vida. Podemos conocer más sobre su amistad gracias al cortometraje realizado por la escritora de los libros Stephenie Meyer. Son 7 cortos de diferentes personajes. Se llaman las Storytellers y aparecen otros actores. Lamentablemente no pudieron contar con los originales, es por eso que si ven otras caras ya sabrán el motivo. Estos cortometrajes, por si se preguntan, están en YouTube y los pueden ver gratis. El cortometraje nos muestra cómo Garrett es un vampiro neófito, es decir, que hace muy poco tiempo que es vampiro. Y en plena revolución llega un soldado herido al campamento donde se encontraba Carlyle trabajando como médico, e inmediatamente se reconocen como vampiros. Garrett al principio dudaba de Carlyle por su especie, pero él explicó que hace siglos consume sangre animal y puede estar cerca de humanos y la sangre sin problemas. Al momento de revisar al soldado, Garrett no quiere que le saquen la ropa, y esto se debe a que el soldado en realidad es una mujer, la hermana de Garrett, quien se alistó con un nombre falso con la esperanza de encontrar a su hermano. Garrett, Carlyle y la enfermera hacen todo lo posible para ocultar el secreto de Lottie al oficial al mando mientras atienden sus heridas. Mientras tanto, Carlyle y Garrett se unen. Garrett muestra un tremendo control sobre su sed a pesar de ser nuevo en el vampirismo, y Carlyle los felicita. Finalmente el oficial los descubre y expone a la hermana de Garrett y decide arrestarlos a todos por su traición, lo que lleva a Garrett a matarlo al oficial al mando y a su sargento para proteger a su hermana. Finalmente la hermana de Garrett se recupera y así empezó la amistad entre ambos vampiros. También se encontró y se hizo amigo de una pareja nómada durante sus viajes. Finalmente, en el libro Amanecer, Carlyle le pide ayuda y él va sin dudarlo. Allí conoce a Kate y Garrett está muy intrigado por ella y también por su estilo de vida. Con los días se acercaron más y hoy en día son pareja. Kate encontró algo que jamás había visto en ningún hombre y por primera vez está intentando la monogamia.
Garrett es un vampiro muy amable, agradable e interactúa fácilmente con los demás, especialmente con el clan de Nally. Es muy aventurero y curioso, y podemos verlo cuando se muestra interesado en el desafío de Kate de experimentar su habilidad, y más tarde cuando se une a un clan donde se alimentan de sangre animal, cuando él hacía todo lo contrario. Nunca perdió el espíritu rebelde de su vida humana y ama una buena pelea. Siempre apoya a los más débiles. Además, es impulsivo pero muy valiente y compara la resistencia de los Cullen contra los Volturi con Estados Unidos e Inglaterra durante la Guerra Revolucionaria. También es un personaje muy independiente. Además, en la película vimos que Garrett expresa su odio hacia los hombres ingleses debido a su historia con ellos, y además aclaró que le encantaba alimentarse de ellos. Aunque no tiene un poder sobrenatural como Edward, Alice, Benjamin o Aro, Vera describe las habilidades en pelea de Garrett, diciendo que es un maestro sorprendentemente bueno, posiblemente por la experiencia de su vida dentro de la guerra revolucionaria. Cuando Tanya y Kate atacan a los Volturi, después de que ejecutaron a su hermana, Garrett inmoviliza a Kate contra el suelo y soporta sus descargas eléctricas antes de que Bella lo proteja con su escudo. En la película, Garrett demuestra sus habilidades en la visión de Alice, donde salva a Tanya de Caius y derrota a múltiples oponentes. Lamentablemente no hay mucha información sobre este personaje, pero seguro tendrá muchas anécdotas interesantes. ¿Qué opinas de Garrett? Te invito a dejar un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.